Hablar en esta mañana. Gracias. Vamos a hablar en esta mañana de una palabra que se llama compromiso. De hecho, como ancianos de iglesia y junto con el cuerpo de líderes, en vista de que en septiembre del 5 al 8 tenemos una semana de hogar y familia, hemos llegado a la conclusión de que los sábados que nos restan de aquí al 8 vamos a hablar de hogar y familia. Así que en esta mañana vamos a hablar de una palabra que se llama compromiso. Compromiso es una palabra que el ser humano adquiere entre un hombre y una mujer cuando están frente al altar. Un altar adventista, un altar católico, un altar de otra denominación, un altar civil, no importa. El día que frente a un hombre, institución terrenal establecida, decidiste unirte con una mujer en santo matrimonio, allí ya se adquiere una palabra estipulada entre esas dos personas que se denomina compromiso. De hecho, mis queridos, en Colombia, según la registraduría civil y según instituciones del Estado, data de las siguientes estadísticas. En Colombia, de 100 hogares establecidos, 60 son en unión libre, 40 recurren al matrimonio. Solamente 40 recurren al matrimonio porque 60 hogares establecidos en unión libre le tienen temor a una palabra: compromiso. Y le tienen temor porque creen que posiblemente al incursionar en ese nuevo hogar, alguno de los dos falle y entonces la vida por estar unidos en matrimonio no se le desborone y no se vuelva un caos total, no tengan ningún impedimento de divorcio ni nada por el estilo, sino que no haya nada que impida esa disolución conyugal, llamémoslo así, y puedan avanzar. Sin embargo, mi querido, quiero decirte que eso distorsiona el plan de Dios. Ese tipo de pensamiento socava con el plan de Dios, porque Dios necesita tener sobre este planeta Tierra una iglesia que está constituida como hogares, que esa iglesia Dios la denomina el remanente que esperarán la segunda venida de Cristo. De hecho, mi querido, quiero hacerte un pequeño recorrido. Esta mañana lo hablaba, hoy voy a hacer, en este momento voy a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en el amanecer con Jesús. Los remanentes que Dios colocó como familias en algún momento fallaron, en algún momento se equivocaron. Y qué difícil es cuando dentro del hogar hay marcadas equivocaciones. Y cuando yo digo marcadas equivocaciones, es porque el acto que realiza uno de los dos cónyuges lacera el corazón de su esposo o esposa. Y cuando digo lacera, es porque ese momento que se vivió, que lastima, es difícil de olvidar. Esta mañana hablábamos de un remanente que su equivocación fue tan delicada que llevó al hijo a recibir una maldición. En el caso de Noé, allí en Génesis capítulo 9, donde dice que Noé empezó a trabajar en su viña, se embriagó, su hijo le vio desnudo. En el caso de Cam, vino una maldición. La idea no era que en uno de sus hijos llegase una maldición. La idea era que los 3 hijos de Noé pudiesen vivir las bendiciones de Dios establecidas con ese remanente que iban a poblar la tierra para prepararse para la venida del Mesías.
Posteriormente pasamos, mis queridos, a un segundo remanente, y tú puedes ver allí de Génesis 35 en adelante, donde empieza a consolidarse la vida de Jacob con sus 12 hijos, y empiezas a mirar que en algún momento de los 12 hijos de Jacob, uno tiene un sueño muy especial. Realmente ese sueño no se refería a José. Ese sueño se refería al Mesías. Josué sueña con unos hatos de trigo, donde tanto su padre como sus hermanos se inclinan para adorarle. Oh, mis queridos, la Biblia, en esa familia, la Biblia no estaba hablando de José. La Biblia estaba hablando de una promesa. La Biblia estaba hablando que según la situación que se estaba viviendo, estaba próxima a una venida del Mesías, y necesitaba una familia, un remanente que hiciera recorderis el proceso. Pero cuando tú miras a los hijos de José no estaban comprometidos como familia. Los hijos de José estaban viviendo el momento. Oh, mi querido, posteriormente hablamos esta mañana de un caso muy especial, porque decíamos que en el caso de equivocaciones, Dios te mira a ti no por tus equivocaciones, sino te mira a ti por tu compromiso. Es más, de hecho, cuando tú lees Génesis el capítulo 50, los hermanos de José le piden perdón a José y le dicen: mira, José, perdónanos, nuestro padre al morir nos dijo que por favor habláramos contigo de lo mal que te habíamos tratado. Y la respuesta de José fue la siguiente: ustedes pensaron mal de mí, Dios permitió todo esto para que muchos fuesen salvos. ¿Qué pasó con las equivocaciones de los hermanos de José? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron esas equivocaciones? ¿Cómo es que Dios pasa por alto sus equivocaciones? Oh, Dios pasa por alto sus equivocaciones. Cuando digo pasa por alto, está dispuesto a perdonar, está dispuesto a borrar, está dispuesto a olvidarse de ellas, porque al final la familia de José, en una parte muy humana, cumplen un propósito y se convierten en el remanente en medio de una nación pagana, el remanente de un pueblo que conocía de un Dios todopoderoso en medio de una nación pagana. Y sabes, mi querido, ¿cuántas equivocaciones no han habido en nuestros hogares? Ponte la mano en el corazón, mi querido esposo, sin mirar las equivocaciones de tu esposa, y reflexiona y piensa en cuántas veces tú y yo como esposo nos hemos equivocado. Yo pienso que muchas veces, como seres humanos, nos hemos equivocado, y algunas equivocaciones han sido fuertes, muy fuertes, llamémoslo así, demasiado fuertes. Mi querida esposa, hay que colocarte la mano en el corazón y pensar cuántas veces como esposa te has equivocado para con tu pareja. No has hecho las cosas bien. Sin embargo, el hogar sigue manteniéndose sobre este planeta Tierra. Algunas dicen por los hijos, otras dicen, bueno, a pesar de todo todavía lo quiero, ya no como antes, pero todavía lo quiero. Pero el hogar permanece. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permite que en medio de esas circunstancias tu hogar permanezca? Esta mañana decía y lo vuelvo a repetir: cuando nosotros pensamos en la palabra remanente, nosotros pensamos en un grupo de personas, es lo que se viene a mi mente. Pero cuando Dios piensa en el remanente, Dios no piensa en un grupo de personas, Dios piensa en una familia. Y si tú miras los libros del Antiguo Testamento
y miras el remanente que vino a repoblar a Jerusalén después del exilio babilónico, tú te vas a dar cuenta que se vinieron fue familias. Lee la genealogía. Te invito a que leas la genealogía y te vas a dar cuenta que la Biblia me habla a mí de familias, y las familias posteriormente las constituye como pueblo. Y ahora viene la pregunta: ¿cómo hacer para que mi familia cumpla el propósito de Dios? El remanente. Señor, pero ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo vamos a lograr alcanzar ese ideal? ¿Cómo vamos a lograr alcanzar ese propósito divino? Mi querida, cuando tú ves a tu cónyuge, lo ves en una manera que para ti es imposible que él cambie. Ves a tu esposa como una posibilidad no dada al cambio, imposible de cambiar. Posiblemente actúes en una forma y tú dirás dentro de tu pensamiento: actúa así para que él se dé cuenta que debe cambiar, porque sus actos están destruyendo nuestro hogar. Su forma de pensar está destruyendo nuestro hogar. Su forma de actuar está destruyendo nuestro hogar. Quiero decirte algo, mi querido, en esta mañana. Juan capítulo 14 se estableció para darle solidez al remanente. Dice el inicio de Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa. ¿Sabes, mi estimado, que yo me puse a mirar y a analizar un poco esa palabra casa? ¿A qué se refería? Y yo quedé sorprendido. Nuestro concepto de casa, hoy casa, es esos pocos metros cuadrados que tú tienes, que lo denominas casa, ¿cierto? ¿Y cuántos metros cuadrados tiene tu casa? No, mi apartamento tiene 70 metros cuadrados. Uy, grande, grande, uy, amplio. Pero cuando la Biblia me habla de casa, no me está hablando allí de casa, sino me está de un apartamento de 70 metros cuadrados, sino me está hablando de una hectárea de tierra. Cuando lleguemos al cielo como familia, el Señor tiene para ti y para tus hijos una hectárea de tierra, donde en esa hectárea, mi querido, tú plantes, tú labres, tú construyas. Una hectárea de tierra hoy, por decir algo, si te vas para el eje cafetero, un metro cuadrado de tierra, un métrico cuadrado de tierra tiene un costo de 1.000 millones de pesos. De hecho, comprar casa aquí en Bogotá es un poquito dispendioso y costoso. Alabado sea el Señor por los que en años anteriores pudieron comprar su casa, ¿cierto? Porque hoy tú vas a mirar y 220, 250, 300, 500, 1.000 millones, y el Señor te dice: mira, no se turbe vuestro corazón. Conmigo tú ya tienes tu propiedad para que lo vivas con tu familia. No se turbe, dice la Biblia, si en algún momento tú crees que al final tu hogar no saldrá a flote. No se turbe, no se preocupe, porque quiero decirte que el futuro de tu hogar está en mis manos. Yo, dice el Señor, no te voy a mirar por tus actos. Yo te voy a mirar por el anhelo que hay en tu corazón de comprometerte conmigo y vivir tu compromiso sobre este planeta Tierra. Oh, mi querido, escúchame muy bien. Juan capítulo 14 le dice al remanente: el remanente de los últimos tiempos es un pueblo que está dispuesto a perdonar. Es un pueblo que está dispuesto a empezar de nuevo. Es un pueblo que está dispuesto a olvidar.
es un pueblo que está dispuesto siempre a dar una nueva oportunidad. Escúchame muy bien, mi querido. Las estadísticas dicen que sobre los hogares hay más de 10 causales por los cuales se presentan divorcios. Más de 10 causales: alcoholismo, adulterio, la familia, los hijos, la economía, los temperamentos, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero al final todos concluyen con lo mismo: el causal que provoca más divorcios en Colombia se llama falta de comunicación, falta de diálogo. Mi querido, dice la Biblia, querida, posiblemente tu esposo adulteró y te engañó con otra, y ese es su problema. Y Juan te dice: no se turbe tu corazón, cree en mí, yo puedo cambiar a tu esposo, yo lo puedo lograr, pero necesito que tú te comprometas conmigo. Impresionante, ¿cierto? Qué bonito. Comprométete conmigo y yo haré de tu hogar una familia que hará cosas grandes, mayores de las que yo he hecho sobre este planeta Tierra. Mira lo que me dice la Biblia. Juan 14, versículo 12. De cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Amén. Oh, mi querido, escúchame muy bien. Dios anhela que tú entiendas en esta mañana que Dios te ha elegido a ti y a tu familia para que se conviertan en un remanente sobre este planeta Tierra. Un remanente que adquiere compromisos con Dios y adquiere compromisos con el hombre. Mi querido, ¿se puede amar para toda la vida? Se puede amar para toda la vida. Se puede vivir siendo fiel para toda la vida. Se puede vivir siendo fiel para toda la vida. La única manera en que ese amor y esa fidelidad entre esposos será para toda la vida es cuando tú, como persona dentro de ese hogar, comprendas que debes adquirir un compromiso con Dios. El día en que tu compromiso con Dios termine, ese día la fidelidad y el amor dentro de tu hogar pueden desaparecer. Lo único que hará que en el hogar el amor y la fidelidad sean para toda la vida, como se dice en el altar y como lo estableció Dios, es cuando el hombre entienda que antes de adquirir un compromiso con una mujer o un compromiso con el hombre, primero el compromiso se adquiere con Dios. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿hasta qué punto como ser humano estás dispuesto a comprometerte con Dios, a vivir en compromiso con Él, a vivir bajo ese estatuto, bajo ese marco, en obediencia hacia Dios, en fidelidad hacia Dios? ¿Hasta qué punto? Cuando el hombre adquiera esa fidelidad con Dios, el hombre, su concepto de hogar y de fidelidad va a cambiar totalmente. Mi querido, Dios tiene el poder
para que tú veas a tu esposa como la mujer más linda sobre este planeta Tierra durante toda la vida. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder, mi querida, para hacerte ver a tu esposo como el hombre más apuesto, el hombre más galán, el hombre de tu vida durante todos los años que tú vivas con él. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de transformar a tu esposo. Dios tiene el poder de cambiar a tu esposa. Como padres, Dios tiene el poder para transformar a nuestros hijos. Es más, escúchame, mi querido. El segundo mandamiento dice que la equivocación del ser humano va hasta la cuarta generación. Pero el segundo mandamiento dice que el compromiso con Dios y la fidelidad con Dios hará de 1000 generaciones hacia adelante sean hogares de bendiciones. Tu compromiso con Dios hará que tus hijos en esa siguiente generación vivan las bendiciones de Dios. Alabado sea el Señor. Pastor, es que pasa algo. Es que en estos momentos mis hijos no están en la iglesia. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Ámalo. No le reproches. No le critiques. No le juzgues. Ora por él y haz pactos de compromiso con Dios, y Dios se encargará de actuar en la vida de tu hijo. Cuando Dios se presentó con Israel, la oración de Elías fue la siguiente: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora la pregunta es: ¿y por qué Elías oró así? ¿Por qué Elías oró en esa forma? Porque simplemente Elías no dijo: Jehová, Dios de los ejércitos, manifiéstate como Dios y punto. Tú eres nuestro Dios, manifiéstate como Dios. Porque él encabeza su oración diciendo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Lo que Elías está diciendo es: Jehová, cuando te presentaste frente a Abraham, le prometiste que su descendencia iba a ser tu remanente. En estos momentos, a pesar de la apostasía de Israel, necesito que se cumpla tu promesa de fidelidad para con lo que le dijiste a él, que su generación iba a ser el remanente de Jehová. Eso fue lo que hizo Elías. Elías dijo: no mires la equivocación de tu pueblo, recuerda tu promesa de pacto, tu compromiso para con Israel. Y tú dijiste que a pesar de sus equivocaciones, a pesar de que Abraham era un humano, su descendencia iba a ser tu remanente. Eso fue, y su descendencia tú lo prometiste. E Isaac fue una bendición, Jacob fue una bendición. Pues necesito que esta generación sea una bendición. Cumple tu promesa. El Señor se manifestó con fuego. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cosas mayores harán. Oh, tú no sabes, mi querido. Posiblemente hoy tu hijo no está en la iglesia, pero mañana sea el predicador que traerá miles de almas a los pies de Cristo. Porque Dios cumple su promesa. Él la cumple. ¿Y en quién la cumple? En ti. En que en tu corazón y en mi corazón haya una convicción:
¿Cuál es esa convicción? Mi familia fue llamada como remanente. Y Dios nos ha llamado para que hagamos compromisos con Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pastor, el problema es que yo soy el único adventista. De mi familia no hay nadie en la iglesia. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Usted simplemente preocúpese por vivir ese compromiso con Dios y Dios se encargará de tu familia no creyente. Y así sea hasta el último momento de su vida, Dios los traerá para que al final de su vida sean testimonio para muchos. Hay compromiso. Hay un texto dentro de Juan 14 que me apasiona. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El que me ama. Querido esposo, ¿no te sientes enamorado? Si no te sientes enamorado, estoy hablando de esposos. ¿Está bien? Hablando de esposos. De novios, pues ya otro tema después. Estoy hablando de esposos. Querido esposo, ¿no te sientes enamorado? No, pastor, yo quiero a mi esposa, pero pues hemos tenido problemas. Yo estoy con ella porque pues para acabar el hogar y mis hijos. Error. Así no piensa el remanente. El remanente no piensa en esa forma. El remanente ama. Es el resultado de sus compromisos con Dios. Si posiblemente tú no te sientes enamorado, es porque todavía no has comprendido el plan de Dios para su iglesia. No has comprendido el plan de Dios para ti. El resultado, mi querido, de un compromiso con Dios en mi relación con Él es amor. Ese es el resultado. Donde tú cada día te amanecerás, despertarás, abrirás los ojos, y cuando abres los ojos ves a tu lado una mujer, y todos los días al abrir tus ojos le das gracias al cielo por la esposa que Dios te ha dado. Eso se llama amor, y Dios lo coloca dentro del ser humano. Hace unos días hablábamos con mi esposa porque decíamos con ella, pensando en los tiempos de Noé, ¿no? En los tiempos, los últimos días serán como los tiempos de Noé. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos los hijos de Dios se enamoraban de las hijas de los hombres. Y nosotros decíamos con mi esposa, las hijas de los hombres en aquella época debieron ser mujeres físicamente muy bonitas, muy atractivas, demasiado, para que los hijos de Dios desviaran sus ojos. Entonces nosotros pensábamos que hablábamos, orábamos por nuestro hijo, y entonces decíamos: Señor, la mirada de nuestros jóvenes en la iglesia, ¿hacia dónde se perfila? Cuando una chica en la iglesia mira para ver con quién va a entablar una relación sentimental, cuando un hijo de nuestra iglesia mira con quién va a entablar una relación sentimental, y el chico dice: no, es que en la iglesia no hay nada, yo no veo. Sí, mamá, muy consagrada, muy espiritual, pero es que a mí me gustan como las muestran por la tele, ¿cierto? Sí, bonitas, altas, esas
con cirugías por un lado y por el otro. ¿Cierto? Oh, mi querido, cuando tú miras a tu esposa y no tiene ninguna cirugía, pero la ves hermosa, la ves bella, la ves espectacular, o para ti no hay otra. Ese es el amor de Dios en el corazón. Cuando tú miras y ella como ser humano se equivoca, pero tú dices: no importa, se equivocó, es humana, pero es que yo la amo, es mi esposa, tú me la diste. El que ama, el que ama. Cuando tú miras, mi estimada esposa, a tu esposo, ¿cierto? Alto, grande, simpático, así como yo, ¿cierto, amor? Yo le hago a mi esposa la mirada coqueta. Y los años pasan y los dos empiezan a envejecer y los dos se ven al lado uno del otro, y tú la miras hermosa y ella te mira bello, espectacular. El que ama, yo le amaré, dice la palabra del Señor, estaré con él porque ha aprendido de mi palabra. Ha aprendido. Yo me pongo a mirar un hombre al cual Dios llamó y tuvo tantas mujeres bellas. Salomón, 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Wow. Yo no sé ese hombre cómo hacía. Si a veces cuando usted tiene un problema y usted dice: Señor, ¿será que este problema hasta aquí todo? Ahora imagínese con 1000 problemas encima. Pero ¿sabes qué es lo interesante, mi querido? Que la de que se enamoró era bien especial. Tus dientes son, decía él, como ovejas en medio del prado. Te voy a explicar cómo en la siguiente ilustración. Hace unos meses atrás, salía un miércoles de acá, entré a mi vehículo, subí las ventanillas, la hermana se despidió y yo, en medio de la oscuridad de la iglesia y de mi vehículo, porque ya íbamos saliendo, le sonreí dentro del vehículo. Y la hermana me dijo: pastor, ¿puede bajar la ventanilla? Claro, hermana, cuénteme. Pastor, es que lo único que le vi fueron los dientes. Yo no me veía. Uno morenito en medio de la oscuridad. De hecho, cuando le dicen a mi esposa: hermana Diana, ¿y él es su hijo? Sí, él es mi hijo. ¿Y quién es el papá? Imaginan un mono, ¿cierto? Ojos claros, al lado de Josué, y me miran y dicen: él es el papá. Es negrito como yo, ¿cierto? El Salomón amó, se entregó y lo dio todo por una mujer de tez oscura, y le escribió un libro, Cantar de los Cantares, a la menos bonita, a la que no llamaba la atención, pero con la mujer con la cual entendió el plan de Dios. Compromiso. Tuvo 1000 mujeres, pero con ninguna entendió la palabra compromiso ni remanente. Pero con esta mujer de tez oscura, donde al reírse lo que se veía de manera fugaz
y lo que sobresalía en ella eran sus dientes en medio de la sonrisa. El Salomón la amó y entendió la palabra compromiso y remanente. El que ama, dice el Señor, es el que ha seguido mi palabra. Oh, mi querido, escúchame muy bien. Dios te llama para que comprendas que tú eres su remanente, que tu hogar es su remanente, y que Dios te llama para llevarte a ti y a tu familia hacia el reino de los cielos. Finalmente, mi querido, el versículo 26 me dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Han pasado 2000 años después de estas palabras, y en 2000 años es mucho lo que se olvida. Y el remanente de hoy, Dios lo llama para aprender. Y posiblemente tú vengas, mi querida, de un hogar donde no hubo temor de Dios. Posiblemente tú vengas de un hogar donde la palabra afecto sea un sinónimo de debilidad. El abrazar era una vergüenza. El decir una palabra de afecto daba pena. Y hoy Dios da a su Espíritu Santo al remanente para que el remanente aprenda a amar. El remanente aprenda a ser fiel en medio de un mundo infiel. El remanente aprenda la palabra compromiso en medio de un mundo que no quiere compromiso. Y para ello Dios deja al Espíritu Santo. Mi querida iglesia, si hay un día en el cual se debe orar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es hoy, no mañana, hoy. El Espíritu Santo es el que cambia, el que transforma. Señor, dale de tu espíritu a mi esposo. Queridas damas que tienen su esposo aquí en la iglesia, ¿les puedo pedir un favor? No, es que mi esposo está en la iglesia, puedo estar tranquila. No, no esté tranquila. Todos los días, a primera hora, clama a Dios por la vida de tu esposo. Es el blanco del enemigo. El diablo quiere acabar con tu esposo, porque en tu esposo, como cabeza del hogar, se cumple el plan del remanente de Dios. Mi esposa está en la iglesia, ¿puedo estar más tranquila? No, Señor. Oh, pastor, es que mi esposa, todos somos de la iglesia, ahora sí puedo estar tranquilo. No, escúchame muy bien, mi querido. A primera hora debes levantarte a orar por tu esposa. Encabézala en tus oraciones, porque el diablo es puerco. Y si tú, como hijo de Dios, no ves a tu esposa atractiva, el diablo en otro lugar sí la hace ver atractiva. Y si tú sientes que tu esposa está perdiendo ese test de atracción, el diablo en otros lugares la hace ver sumamente atractiva. Y hoy debes orar para que la presencia de su Espíritu Santo sea en tu esposa, sea en ti, sea en tus hijos. Tú de pronto ves a tu hijo como una complicación, afuera lo ven como una bendición. Hoy es el día en que el remanente debe empezar a orar por la presencia de su Espíritu. Amén. ¿Les gustaría que nos colocáramos en pie? Y como familias remanentes del Señor, clamemos a Dios por la presencia de su Espíritu en nuestros hogares. Pues yo voy a pedir un favor en esta oración. Voy a pedir un grande favor en esta oración.
Esposos y esposa, en esta oración ubíquese en uno frente al otro, esposo y esposa, como en aquel día cuando se tomaron de la mano frente al altar. Así, en esa misma forma, mira a tu esposa y contempla sus ojos y dile a tu esposa: esos ojos matadores que siempre me conquistan. Mira a tu esposo, mi querida, mírale su rostro. Dile usted: como siempre, tan guapo como siempre, ¿no? Y los dos en oración pidamos una bendición por nuestro esposo. Pidamos una bendición por nuestra esposa. No sé si en este lugar habrá una pareja de amigos de nuestra iglesia que le gustaría que oremos por su hogar. Por favor, levante su mano. Aquí hay una mano levantada. Vamos a orar por tu hogar. ¿Habrá otra pareja, amigos de nuestra iglesia, que le gustaría que orásemos por su hogar? Allí hay dos manos más. Aquí hay otra mano más levantada. Como iglesia vamos a orar en estos momentos por ustedes, para que Dios los bendiga. Los hogares consolidados que tenemos acá, vamos a orar como hogar. Voy a pedirle el favor a mi esposa que pase aquí y me acompañe. Bonita mi esposa, ¿cierto? Algunos me dicen: pastor, ¿y usted qué hizo? Eso es, usted tiene plata, ¿cierto? Oración. Oración, mis queridos. Oración. Y más oración. Y más oración. Y más oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en estos momentos, oh Dios, te damos gracias como hogares de iglesia, porque nos has llamado para que seamos un remanente fiel contigo. Cada hogar se hace remanente en que le diga a este mundo que Jehová es nuestro Dios, que tú cumples y que eres real, que eres todopoderoso, que eres el creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas, y que así como creaste ese universo, también creaste el hogar para bendecirlo. Y hoy estamos aquí para nuevamente, como esposos, solicitar tu bendición. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Y hoy, como hogares que hemos recibido tu bendición a través del santo matrimonio, oramos, Padre, por los hogares de nuestros amigos que hoy nos acompañan en la iglesia. Posiblemente algunos de ellos en unión libre, otros casados. Oh Padre Celestial, eterno Dios, sé tú también con ellos. Los que viven en unión libre, Padre, puedan casarse, pedir tu bendición en matrimonio, y tus múltiples bendiciones se derramen sobre ellos y pronto sean parte de la iglesia. Y aquellos amigos de nuestra iglesia que ya están casados, Padre, tu Espíritu Santo los visite, se quede con ellos y muy pronto también sean de nuestra iglesia. Luchas, pruebas y perplejidades, Padre, que hay en todos los hogares, en el nombre de Jesús, ayúdanos a salir vencedores. Y en el nombre de Jesús, eterno Dios, danos la victoria, como dice el compromiso, hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que termine la oración, o después de haber terminado, antes de que salgamos, el novio puede besar a la novia.
Mis queridos, Dios me los bendiga. Vamos a tomar asiento. Vamos a salir de manera ordenada, de manera reverente, y démosle gracias a Dios porque nos ha dado un hogar donde podamos ver su presencia. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hoy 3 de la tarde. 3 de la tarde proseguimos con nuestro programa Escudriñando su Palabra.